creo que se debería de tener un poquitito de tiempo para ver por qué han fracasado. ¿Por qué fracasó el PRD? ¿Por qué? Se puede decir muy rápido. Las corrientes como tal, los grupos se convirtieron en grupos de poder que decidían sobre cosas económicas. En otras palabras, el PRD se chingó cuando se dineralizó. Cuando se empezó y cuando se formó, no había dinero. Porque en el Frente Democrático Nacional, a Cuauhtémoc se le reconocieron el 35% de los votos, pero eso no se le dio al PRD como su presupuesto, o sea, la proporción. ¿Qué le dieron al PRD? El 3.8% en lugar del 35%. ¿Por qué? Porque fue lo que sacó Alberto. Y resulta que el único dinero que había era lo que tenía el PMT, el PMS. Nada más. ¿Por qué? Porque los otros tres, el ferrocarril, el de la Revolución Mexicana y el Partido Socialista, el PPS, no le entraron. Y cada uno de ellos se llevó el 11%, mínimo. El que menos se llevó fue el 11%. Entonces no había dinero y todo iba. En cuanto empieza a haber dinero, empieza la bronca. Hay dinero y no hay dirección. La dirección se convierte en un asunto de negociaciones internas y se va copando. Eso está pasando ahorita, ¿eh? Eso hoy pasa en Morena. O sea, no le den vueltas. Por eso se tiene que entender. Ese proceso llevó a muchas cosas, fraudes internos. ¿Por qué? Porque ganar significaba muchos más recursos. O sea, se fue traiciones, tal, hasta que llegó el momento cumbre. El momento cumbre de eso fue cuando se toma una decisión del PRD en donde nadie, ni siquiera los miembros de las corrientes, nadie se enteró, que fue el Pacto por México. En ese momento renunciamos un chinguero, el día que se firmó. ¿Por qué? Porque en este momento se chingó el partido, ya. No tiene más para dónde hacerse. Pero fue un proceso en el que se quedan gentes, hay gentes que son dirigentes muy importantes y tal. John acaba de decir una cosa muy, muy natural. Yo participo en un grupo más bien de asesoría o de discusión de otro tipo en el instituto. Y dice, no tengo trabajo de base. Hay gente que se encarga de esas cosas y ahí vienen cómo se van armando esos procesos internos de corrupción. Y entonces al cabo de un rato se acaba podrido, absolutamente podrido. O sea, el PRD, bueno, quiero decir, el Frente Democrático ganó unas elecciones y luego, pues el PRD en el 2006, pues tenía 128 diputados, a pesar de todo, que fue en el momento de Fox. ¿Cuál es el asunto más difícil? Se necesitan decidir. Por ejemplo, hay una serie de acciones que están tomando los secretarios y las secretarias del gobierno. Hay una ley,
lo que está pasando en el terreno laboral, Morena está ausente de esa revolución que hay ahí, porque esa es una revolución la que están emprendiendo sin la participación de Morena. Y hay otras cosas. ¿Cuántos están metidos en ese enorme programa de los jóvenes? No digo que estén recibiendo dinero, sino cuántos están viendo qué está pasando, porque son de las grandes cosas, de los grandes cambios. ¿Qué es la cuarta transformación? Sepa la chingada, o sea, ¿no? Pero el hecho concreto es que ahí hay una cantidad de cosas enormes que pueden ser los pilares, porque son decisiones que está tomando el gobierno, Andrés, y son decisiones durísimas. De pronto dice, vamos a invertir en el sureste, porque el sureste está abandonado de siempre, y todos están dando en la madre con el lío de qué está pasando con el gran proyecto de Sembrando Vida. ¿Cuál es el acompañamiento del partido o de cualquiera de esos proyectos? Ninguno. Es más, ¿cuál es la posición del partido con respecto a 10 problemas nacionales hoy? 10, en los que quieran, pónganlos, seguridad o tal, o empleo, ¿por qué corren a la gente? Díganlos. ¿Cuál es la posición del partido? Ninguna. Entonces, el problema es cómo se mete partido movimiento, ¿ok? Pues al movimiento, ¿verdad? O sea, quiero decir, ¿y por dónde van a venir esos movimientos? Bueno, hay que compaginarlo con el gobierno. El gobierno, la verdad es que está solo, aguas. Está tomando decisiones muy duras, durísimas, solo, porque no hay acompañamiento. Entonces, y el partido, la dirección, por eso se dice que no existe, no por otra cosa. O sea, eso que no existe ha hecho una cosa brutalmente importante. Y se dice que no existe porque no hay acompañamiento con las medidas que pueden ser la base de la cuarta transformación. Todos estamos viendo qué pasa con la reforma educativa, de lejos. Como, pues quién sabe quién tenga razón, pero es una cosa brutal. Entonces, yo creo que se debería de hacer un poquitito, porque han fracasado cosas en el país y en otros lugares. Estas cosas que están diciendo han pasado en México. O sea, lo que le pasó al país después del cardenismo es una de las tragedias que nos puede pasar. O sea, si ustedes agarran las cosas ¿qué es lo que quisieran? Y vean lo que puso Cárdenas encima de la mesa y en acciones. Y todo se desmanteló a partir de Miguel Alemán, todo. Bueno, hay que ver cómo y por qué, porque si no, estamos condenados a repetirlo. ¿Cuál es la bronca? Se necesita una organización, yo estoy de acuerdo contigo, se necesita una organización. El asunto es que esa organización no puede ser como en este momento para la inmensa mayoría de la población, el 99.9% del país no sabe quién es el Comité Ejecutivo Nacional.
Quita Jacob, porque Jacob tiene otras connotaciones, pero ¿quién es la dirección en el DF? Bueno, o sea, le pregunto al periodista, ¿quiénes son? Bueno, por eso digo que eso no puede ser. ¿Y cómo se empieza? Con la rebelión de las bases. Eso significa una asamblea como esta hace un acuerdo y lo publica. Vámonos. Me cae de madres. Y ya no se puede esperar. Lo que se necesita es la rebelión de las bases. Gracias, Javier.